continuando esa dinámica. Estábamos pendientes con el equipo de Julia. Por allá ya están las hipótesis y la propuesta de estadístico. Sí, es chi cuadrada y la hipótesis que nosotros habíamos hecho es la descriptiva. ¿Cómo quedaría la hipótesis en este caso? Pues dependiendo de la chi cuadrada se puede tanto la afirmativa como la nula. Entonces no hay problema con ninguna de las dos. No me has entendido. ¿Cómo queda la hipótesis planteada? ¿Cómo la redactaron? La hipótesis alternativa es la detección oportuna de las inteligencias múltiples manifiesta un impacto en el desarrollo cognitivo del estudiante. Y la nula es la detección de las inteligencias múltiples no es un factor de beneficio al desarrollo cognitivo del estudiante. Ok, no cuadra. No queda con la chi cuadrada. Porque la chi cuadrada es para datos nominales. Y lo que ustedes tienen sí debe de llevar un orden. Obviamente en el instrumento de inteligencias múltiples importa mucho la calificación en la que se ubica el estudiante o la persona a la que le vas a aplicar el instrumento. Como son datos ordinales, la chi cuadrada no te va a permitir trabajar con datos ordinales, únicamente aplica para datos nominales. En ese sentido, habría que replantear esa chi cuadrada. La cuestión aquí, Julia, es que como tu tema es de inteligencias múltiples y la mayor parte de los instrumentos que se encargan de la medición de las inteligencias múltiples lo dividen en dimensiones, no te va a caber una correlación. De hecho, me atrevería a decirte que para un tema de esta magnitud, yo me arriesgaría más por una nova de una vía. Desde mi perspectiva. Ahora, otra opción que hay es que cada una de las dimensiones del instrumento ustedes las correlacionen, pero la verdad te va a quedar muy extenso el apartado de resultados. Eso ya es decisión del equipo. Únicamente, yo no impongo una decisión, les comento, únicamente les apoyo para que ustedes tomen la decisión más pertinente. Ahora, realmente la chi cuadrada en cuestión de datos ordinales, no más no. Entonces, por el número de datos que, bueno, en este caso son 8 inteligencias múltiples, es más conveniente la nova. Mucho más conveniente en función a que son 8 inteligencias múltiples y el análisis lo puedes trabajar a partir de esos 8 tratamientos. A diferencia de solamente congeniar todo lo que son los resultados de cada dimensión en un solo resultado y hacer una correlación de Pearson que no te va a efectuar un resultado pero tan significativo a tu estudio. De hecho, estarías sesgando tu estudio si tú ejecutas una correlación de Pearson. Tendría que cambiar la hipótesis nula. No necesariamente, de hecho, nada más sería hacerla más descriptiva, no tanto cambiarla, nada más agregarle algunos datos por allá. Digamos modificar, no cambiar. Pero las dos tienen que estar afirmativas, ¿no? Así es, así es. Ok. Ahí está. Entonces, sobre eso estaríamos trabajando. Nada más les pido al equipo que tomen la decisión. O nos vamos con Pearson, Spearman, si quieren hacer toda esta chamba que les había comentado, que pues realmente yo les planteo las opciones, no impongo. O pues ya nos vamos con la nova de una vía, o nos vamos con la TED Student, si quisiéramos tomar dato por dato, igual sería otra opción. O sea, realmente las opciones son bastante pronunciadas. Ya únicamente sería que ustedes pues, comenten cuál ven más conveniente. Recuerden que están en un nivel, chicos, en el que yo como maestro no tengo que imponerles ninguna tipología. Cada quien selecciona con base a las necesidades de su tema y pues ahora sí que sus decisiones van a terminar permeando su trabajo de un trabajo bien hecho o un trabajo que pues pase de largo. Todo esto va a influir. Muy bien, dígame. Creo que vamos a elegir la de nova. Anova, con esta van a trabajar. Sí. Nada más sería cuestión de lo siguiente. Cuando ustedes busquen el instrumento, hay que verificar que cada dimensión tenga una sumatoria final, porque para poder sacar los cuadrados de error de tratamiento,
cada dimensión debería de darte un resultado. No sé si me explico. Por ejemplo, si la dimensión 1, la inteligencia número 1 tiene 10 reactivos, de esos 10 reactivos, ¿cuál va a ser la calificación del sujeto y entre qué y qué rango puede estar? Si son 10 reactivos y que la calificación máxima son 5, 50 es tu rango máximo y 10 tu rango mínimo, porque por lo regular trabaja la escala Likert del 1 al 5. Entonces, nada más ir estableciendo entre esos datos diferentes segmentaciones de rango que manifiesten un significado. Esto para poder hacer el análisis. Está bien. Ahí está. ¿Algún otro equipo que tenga duda en cuanto al estadístico? Pasamos a otro tema. Eso yo tengo duda respecto a la hipótesis. Lo que pasa es que mi equipo no llegó a una conclusión de tal cual, porque nos dijo que tenemos que reformular la hipótesis en ese caso. Platícame de dos cosas. Uno, nombre de tu tema y dos, ¿qué te gustaría lograr con tu tema? Pues nos gustaría, el tema es las políticas educativas en la enseñanza docente, de los docentes. Uh-huh. Y nuestro llegar a conclusión es tomar adecuadamente todas las políticas educativas y ver cuáles son las necesidades que debemos cumplir con eso. Ok, primer punto de tu investigación que hay que considerar. La mayor parte de los instrumentos que miden la política educativa se basan únicamente en un elemento de la política educativa, el caso de la infraestructura, la destinación de recursos económicos o las diferentes políticas que afectan directamente al quehacer docente, la reformulación del artículo 3º, entre otras situaciones. Probablemente cuando hagas la búsqueda del instrumento te vas a topar con que lo más presentado, lo más viable o lo que la mayor parte de los autores quieren es una encuesta o una entrevista estructurada. Al momento de ver una encuesta o una entrevista estructurada, que es lo que normalmente los autores tienden a, a proponer, te vas a dar cuenta que son de opciones múltiples, ¿de acuerdo? Pero de respuesta cerrada. Es decir, no podemos utilizar una entrevista que abra las preguntas, porque si abrimos la pregunta, la respuesta ya no va a ser cuantitativa, se vuelve cualitativa. Si es una encuesta o es una entrevista, las opciones deben ser cerradas, A, B, C o D, y listo. En función a tomar ese instrumento, tu tema es meramente descriptivo, por ende tu hipótesis es descriptiva. Como las políticas educativas se van a fundamentar en las de qué hacer docente, impacto a la infraestructura, impacto a la economía, estaríamos hablando de dimensiones. Inclusive tu tema no lo podrías llevar a la práctica con un grupo de docentes nada más, sino que inclusive se aconseja que tú lo reformules en función a trabajar con los docentes públicos y los docentes de una escuela privada para conocer esa concepción. Dos poblaciones, la recomendación principal, esa no va de una vía. Recomendación principal, a menos que quieras correlacionar la política educativa desde la perspectiva de la modalidad institucional, es decir, a partir de si es pública o es privada. Si el instrumento tu hipótesis va en función de contrastar, si esa perspectiva va a cambiar en función a vienes de una escuela pública o vienes de una escuela privada, estamos manifestando dos datos que guardan relación y o es Pearson o es Spearman, si esa fuera tu función o a eso quisieras llegar. Es decir, hacer una comparativa entre las políticas educativas, la perspectiva de las escuelas públicas versus las políticas educativas, la perspectiva de las escuelas privadas. Si esa fuera tu función, ¿de acuerdo? Si esa fuera tu función, pues es Pearson o no es Spearman. Ahora, si lo que quieres es trabajar con diferentes poblaciones sobre la perspectiva única de políticas educativas, sería NOVA. O sea, eso tendrían que tomar en cuenta. No sé si me expliqué por ahí, Elizabeth. Sí, más así lo entendí. O sea, nada más Solo tomar que en cuenta. estaba analizando la información porque nuestra hipótesis nos dijo que estaba mal, relativamente. Se lo voy a decir. Dice, las políticas educativas... Ah, no, perdón. Dice, las políticas educativas son las responsables de la carga laboral y social de los docentes. Ok. Primeramente, tú estás diciendo son las responsables. Recuerden ustedes que no podemos manifestar son las responsables. En este caso diríamos, las políticas educativas afectan
al quehacer docente. No manifestar son las responsables. Cuando tú dices son las responsables, estás predeterminando, prejuiciando en este caso a la variable. Pero para tu tema, como te mencionaba, sería eh, la perspectiva docente de las políticas educativas tiene relación, si por ejemplo fuera de Pearson o Spearman, ¿no? Tiene relación con la modalidad laboral, en este caso público-privada. Si fuera para conocer la nova de una vía, diríamos, la perspectiva docente acerca de las políticas educativas va en función de o tiene relación o se describe a partir del tipo de modalidad escolar o el tipo de modalidad laboral y las diferentes consecuciones o las diferentes muestras de carga administrativa de la misma institución. Porque no es la misma carga administrativa que llevan las privadas a lo que llevamos las públicas. Todo va en función de la modalidad. Entonces, sería plasmar qué es lo que quiero lograr. Una relación entre pública y privada, perspectivas, o un análisis completo a partir de pública-privada y a lo mejor hasta entre niveles, ¿no? Secundaria, primaria, secundaria y primaria, pública y privada. 4 poblaciones a nova de una vía. Entonces, todo iría en función a esto. De hecho, lo que podemos hacer es ir planteando diferentes hipótesis y ver en cuál cabe más. Allá estaríamos, Elizabeth. ¿Alguna duda más de esta parte? Por el momento no, maestro. Gracias. De nada. De todas maneras, en lo que les pueda apoyar en esta parte, me van comentando y con mucho gusto, ¿vale? Maestro, Dígame. el de nosotros pues estábamos platicando y nuestra hipótesis viene siendo la motivación en el aula se identifica en el aprendizaje entre el alumno y docente. Y estábamos pensando utilizar el de el aleatorio simple, pero no sé si está bien. Ok, en el muestreo, bien, porque directamente estaríamos hablando de alumnos y los puedes enumerar, pero el estadístico de prueba que ustedes utilizarían, de entrada, Erika, el tema que ustedes manifiestan es totalmente correlacional. Lo que yo entiendo es lo que hay de por medio es la relación entre la motivación y los factores del aula. Entonces, de entrada, yo les sugeriría una correlación. ¿Cuál? Pues nada más sería considerar cuál es la que considera más viable el equipo. Habrá que tomar en cuenta la hipótesis y el instrumento. Reitero, lean muy bien las características de cada estadístico de prueba. Lo que es en el caso de Chi cuadrada, yo les comentaba que es para datos nominales, ordinales para Pearson y para Spearman, pero pues también tienen sus diferencias. Es proponer en función al que considero más adecuado a mi investigación. También este estadístico que están ustedes proponiendo se puede modificar al momento en el que ustedes encuentren un instrumento adecuado. Puede ser que yo diga ahorita, voy a hacer una correlación, pero cuando hago la búsqueda de mi instrumento, vea que el instrumento que quiero utilizar tiene dimensiones. Se modifica a la nova. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero estaríamos, así como está planteado, Erika, es una correlación. Yo por esta parte me iría. Está bien planteado, ¿sí, no? La correlación está presente, nada más había que plantear la hipótesis. Lo que tú me comentabas era el muestreo. El muestreo que quieren ustedes utilizar es el aleatorio al azar. Y está bien, el aleatorio simple al azar. Está bien. Eso está bien porque pues haz de cuenta que vas a una escuela, pides las listas, enumeras a los alumnos y vas seleccionando. Esa parte está bien. Solamente el estadístico de prueba sí necesito conocerlo, ¿vale? Ahí está. Maestro, Dígame. yo tengo dudas de dos. Estaba pensando en el último que dijo y la de Pearson, pero no sé cuál se adecue. ¿Cómo se llama su tema? La influencia que tiene el trato en el desempeño escolar. Ok, la influencia que tiene el trato. Escucho una sola variable. En el caso de Estaba pensando, bueno, en el último que dijo, no sé si le entendí bien, que puede ser 3 niveles, o sea, puedo ver cómo es la influencia que tiene
por ejemplo, los padres en el desempeño escolar de una escuela pública, de una privada y de una indígena, pero no sé si es así de acuerdo a lo que explicó. De hecho, Junior, como bien lo comentas, aquí no hay una correlación presente porque no hay dos variables. Lo que sí cabría sería una nova, efectivamente. En La este NOVA. caso, sí, claro, porque ustedes podrían hacer una comparación entre las tres diferentes escuelas, inclusive entre tres niveles. Nivel secundaria, nivel primaria y nivel preescolar, donde pues el trato del padre de familia es totalmente diferente. Entonces, a raíz de esto podrían hacer esta comparación. Pero sí, definitivamente, o es la nova o es por allá algún procedimiento con campana de Gauss, pero lo veo más para nova. Sí, eso vi igual. Es que como lo que dijo con lo de los 3 niveles, pues yo pensé en ese, el último que digo, porque sí veo que se adapta más. ¿Tienen alguna hipótesis que podrían plantear? Junior, trabajen en esto en ese momento, si pudieran de una vez, con tu equipo para plasmar una hipótesis de cómo desarrollarían la nova, ¿no? En ese sentido de su tema. Y nada más ir vinculando a ver si la hipótesis que ustedes tienen, pues ya va a caber con la forma en la que ustedes quieren comprobar. Sin embargo, de acuerdo a las características de su tema, yo considero que está bastante adecuado el hacer una nova. Sí, gracias, maestro. De nada. Maestro, Maestro, yo tengo una duda. maestro, A ver, Abraham habló primero. ¿Qué pasó, Abraham? maestro, nosotros teníamos pensado chico cuadrada, pero no sé si le quede. Nuestra hipótesis la hipótesis alternativa es, las estrategias y técnicas de evaluación manifiestan la objetividad en las escuelas multigrado. Y la nula dice, no se presenta objetividad ni discriminación entre grados en la evaluación de las escuelas multigrado. Ok. Primero, a pesar de que hay dos variables, no hay dos datos a correlacionar. ¿Por qué? Porque en este caso las estrategias de evaluación y objetividad son dos elementos distintos. La estrategia de evaluación, pues es de la forma en cómo el maestro está calificando. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que la estrategia de evaluación la miden ustedes con el examen, ¿vale? Con base al examen, pues qué tan bueno fue y qué resultado le arrojó al alumno. Ahora, ¿cómo van a medir la objetividad? Eso sí es un término bastante complicado, porque la objetividad no puede ser medida con la calificación del alumno. Si la estrategia de evaluación no estuvo bien hecha, obviamente no hay objetividad. Entonces, no podría ser ni Chi cuadrada, ni Pearson, ni Spearman, porque no hay una correlación de por medio. Estaríamos más en función a dos cosas. Ustedes trabajan con multigrado, pero los multigrados se dividen a su vez en unitaria, bidocente, tridocente y pentadocente, que de acuerdo al número de docentes que hay, pues es la normativa de escuela. Lo interesante sería algún procedimiento con campana de Gauss o necesariamente caer de igual manera en una nova. Está bien, maestro. Pero podemos replantear la hipótesis para que sea más fácil. Si lo quieren, si lo quieren convertir en una correlación, hay que buscar dos instrumentos que puedan manifestar un número como tal para correlacionarse. Recuerden que en las correlaciones necesitamos al menos dos datos estadísticos que puedan manifestar esa relación. Entonces sería verificar esta parte para que fuera más fácil. Ahora, si no, lo único que viene dando cabida en todo esto es el término de la nova. Ok, maestro, gracias. De nada. ¿Algún equipo más o ya puedo continuar? No, maestro, Abraham habló. Adelante. El mío es combatir y erradicar la fobia social y el aislamiento en el alumnado a través de los talleres socioemocionales o espacios en el aula. La verdad, por como le estoy escuchando, para mí, estaríamos trabajando con una nova. ¿Sí se escuchó? Sí, pero es que yo entendí que era por las dimensiones. Y por ejemplo, en nuestro caso, las dimensiones serían las dimensiones psicológicas, ¿no? Que se pueden presentar. De hecho, el instrumento que ustedes van a aplicar en este caso, Seira,
tiene que llevar rasgos psicológicos, obviamente, y la psicología no se puede medir solamente bajo una dimensión. Uno, dos, sería interesante comparar tu tema, si lo enfocas a la secundaria, con las secundarias indígenas y las secundarias de ciudad, más que con pública y privada, indígenas y de ciudad, porque la perspectiva es muy distinta entre lo que sucede en la ciudad y lo que sucede en una comunidad indígena. Entonces, al trabajar con estas dos poblaciones y abordar un instrumento en dimensiones, sí lo más objetivo sería una nova. Otra forma en la cual tú puedes llevar esto es a partir de una correlación, pero es difícil porque no tienes dos datos estadísticos, únicamente tienes uno. El caso de los talleres socioemocionales. Entonces, los talleres socioemocionales a lo mejor van a ser identificados mediante una encuesta o identificado el hecho de que es necesario mediante una encuesta y no vas a tener otro dato para contrastar. No lo podemos contrastar con las calificaciones, con el nivel socioeconómico, ni con ninguno de estos datos porque pues están fuera de. Entonces, o es un procedimiento con campana de Gauss, o en este caso sería la NOVA, de igual forma. Ajá, es que por ejemplo lo que estábamos pensando entre nuestras variables sería, dependiendo de los alumnos que tengan problemas, en este caso los de nuevo ingreso, los de cambio de estadía, con el tiempo que se le va a dedicar, pero no sé si esté bien. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que lo apliques, ¿no? Porque pues obviamente es teórico. Le aplicas el instrumento a primero, segundo y tercer bimestre, semestre, podríamos decir, por plantearlo de alguna forma. Y te arroja que 20 de primer ingreso tienen problemas severos, 10 tienen problemas medios. Y, con base a todo esto, tú vas a decir, a estos que tienen problemas serios les vamos a dedicar 5 horas a la semana. A estos que tienen problemas medios les vamos a dedicar 3 horas a la semana. Más o menos así. Ajá, pero pensó, bueno, sí está bien, pero lo último, ¿no? Pero sí, algo así. Ok. Complicado. Complicado porque, primeramente, no tienes el instrumento contestado para tomar esa decisión de con qué dato lo vas a cruzar. Si tú tuvieras todos los instrumentos contestados ya y obviamente establecieras un rango, entonces no sería ni siquiera Pearson, sería Spearman, porque tienes 3 diferentes correlaciones de por medio con datos ordinales que o van para arriba o van para abajo, no hay un punto medio. Entonces, dato número 1. Dato número 2, no puedo tener un dato antes de. Primeramente se aplica ese instrumento y posteriormente ya le asignas el número de horas. Al hacer este congenio, normalmente estaríamos cayendo en que no podría ser la investigación en una sola aplicación del instrumento, sino que a raíz de esa aplicación se analizarían los instrumentos y posteriormente se tomaría el otro dato. Entonces, muy complicado que quepa en una correlación, Seira. Muy complicado. Entonces, mejor hago lo de las escuelas indígenas y las escuelas de la ciudad. Eso sería una idea. Así es, esa sería una idea. Una comparación de media. Está bien. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Nadie? Listo, continuamos entonces. El nuestro maestro. Nosotras. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién habla primero? Habla Erika. Maestro, el nuestro, que nuestro tema es cómo influye la convivencia escolar en el ámbito social. Entonces, una de nuestras hipótesis es el comportamiento de los alumnos si influye en la parte social del ámbito. En el comportamiento social, ¿no? En la convivencia escolar. Aquí sí hay dos datos. Y pues no sé si habría falta... Es que habría falta modificar. No sabemos si nos salió bien nuestra hipótesis, entonces hay que modificarlo un poco. Pero sí, nos estamos basando de esto, más o menos. Entonces, con base a eso, estábamos entre la chi cuadrada y la ANOVA. Pero pues, nosotros al final escogimos la ANOVA. Ah, no, perdón. La convivencia escolar, Erika,
la van a medir ustedes por la conducta, ¿no? La calificación que tuvo a lo mejor en formación cívica y ética, que por lo regular es el área que mide la convivencia escolar o la conducta del alumno. Esto lo vas a contrastar con qué otro instrumento estaban pensando o qué más haría relación con esto. Pues el instrumento que nosotros habíamos escogido era el cuestionario. Sin embargo, no sé si sea necesario cambiarlo por otro. A ver, repíteme otra vez el nombre de tu tema. Es cómo influye la convivencia escolar en el ámbito social. Ok, mira, acá hay una de dos. Buscamos un instrumento que mida el comportamiento del niño en sociedad, que podría ser inclusive, no sé, un instrumento dirigido a los padres de familia para saber cómo se comporta el niño en casa, qué tan sociable es, qué tan sociable no es, número uno. Y por otro lado, eso lo podríamos contrastar con la calificación de formación cívica y ética o con la estimación de su conducta. Si tenemos estos dos datos para comparar, probablemente hagamos una correlación. ¿De acuerdo? O sea, un instrumento a los padres de familia acerca de cómo se comporta el niño, que al final te arroja un resultado cuantitativo. Lo comparamos con su calificación de formación cívica y ética, tomamos los dos términos y estaríamos haciendo una correlación de Pearson, no una chi cuadrada, porque la chi cuadrada no importa el orden de los datos, no son nominales, pero la conducta sí lleva un orden, al igual que en la interacción social. O es apático, o es extrovertido, o sea, diferentes cuestionamientos que sí llevan una jerarquía, al igual que la conducta. No es lo mismo el niño que saca 5 al niño que saca 10, o sea, hay un parteaguas de por medio. Entonces, o es Pearson o es Spearman, para mí, la forma en cómo está planteado. Ok, maestro, gracias. De nada. Otro equipo, nadie. Yo, maestro. Adelante. Maestro, en nuestro tema de mi equipo son las necesidades del contexto en el plan de estudio. Y pues nosotros escogimos la utilización de la correlación de Pearson y su muestra sistemática, pero no sé si estamos bien. Definitivamente no, Jessica. ¿Por qué? Primeramente, Pearson va a necesitar dos datos o dos variables para relacionarse y allá no encuentro ninguna. Ahora, cuando hablan de necesidades del contexto, creo que el equipo lo sabe de sobra. Estaríamos hablando del contexto. Tenemos dos situaciones: contexto público y privado, contexto urbano y contexto indígena, ¿no? O rural, poblacional en ese sentido. Entonces, podríamos hacer una comparación, inclusive, tomando digamos, a docentes de una escuela privada, una primaria privada acá en Mérida y una primaria pública acá en Mérida, y además anexar las docentes de una primaria indígena para hacer esa comparación entre niveles. Creo que es lo que resultaría más interesante de un tema de esa índole, porque las necesidades del contexto, como te digo, pues van en función al tipo de contexto en el cual se desarrolla, a los recursos socioeconómicos y pues a los medios que tenga asequibles el estudiante. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues creo que ustedes comprenderán, equipo, que también estaría cabiendo en una nova. Sí, sería una nova, Claudia, efectivamente. No hay de otra. ¿Alguna duda ya con los demás equipos? ¿Ya podemos continuar el tema? Faltamos nosotros. A ver, Matilde, coméntalo. ¿Las hipótesis o el tema? Primeramente el nombre del tema, hipótesis, y ya les apoyo con el estadístico. Nuestro tema es competencia digital docente, perspectiva del estudiante y del docente. Las hipótesis se logra plantear estrategias didácticas para desarrollar las competencias digitales dentro y fuera de la escuela, tanto en docentes como alumnos, para prepararlos en la vida diaria. Y la otra, se logra plantear estrategias
no se logra plantear estrategias didácticas para desarrollar las competencias digitales dentro y fuera de la escuela, tanto en docentes como para alumnos, para prepararlos en la vida diaria. Y queríamos usar la de Spearman, la que nosotros hicimos, la que explicamos. Ok, ahí te va. ¿Cómo está la situación? Número 1, 2 sujetos dentro de la muestra, 2 diferentes instrumentos totalmente adecuados a el lenguaje y pues a la perspectiva de cada uno. Instrumento docentes, instrumento alumnos. 2 datos como tal. Estaría súper bien tanto para Pearson como para Spearman en ese sentido. Ahora, si lo que tú quieres es conocer esta perspectiva, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, con un grupo de alumnos de una escuela pública y un grupo de docentes de una escuela privada, también estarías cayendo en el rubro de la NOVA. Sin embargo, la propuesta de utilizar Spearman me parece adecuada, pero creo que me iría más por Pearson, Matilde. Creo que me orientaría más por Pearson en ese sentido, por el tipo de instrumento que probablemente necesite ser utilizado. Yo creo que por allá estaría. Sí es viable también para Spearman, pero la recomendación va más para Pearson. ¿Sí nos quedó claro, equipo? Sí, gracias. De nada. Pues muy bien, en lo que vamos ya finalizando. Guadalupe, campana de Gauss para este tema. Podría ser la campana de Gauss con TED Student. Nada más necesitaría ver su hipótesis. Si la hipótesis cabe, entonces sí podría utilizarlo. Si no, no sería tan accesible. Creo que nos iríamos más. De hecho, ya sí cabría hasta una chi cuadrada. No había salido sorteada la chi cuadrada, pero pues sí cabría.